requiere la presentación de los excepcionales hallazgos de esta campaña de excavación arqueológica de los lugares de la Sierra de Atapuerca, empiezo hoy esta sesión que sin duda ninguna es histórica. Es histórica porque los hallazgos que dentro de breves minutos van a serlos comunicados a todos señalan sin duda alguna que el yacimiento arqueológico de Atapuerca es hoy clave mundial para el estudio de la evolución del género Homo. El hito histórico de hoy, 23 de julio de 1992. Y estoy dispuesto a continuación a asombrarme y a emocionarme con todos ustedes con lo que los señores Eudald Carbonell, Juan Luis Arzuaga y José María Bermúdez de Castro, arqueólogos, prehistoriadores y paleontólogos, responsables principales de la campaña de excavación del yacimiento, nos van a comunicar. Tienen ustedes la palabra. Imposible. Desde hace aproximadamente 6 millones de años hasta hace 2 millones y medio de años aproximadamente transcurre una primera etapa de la evolución humana, la más primitiva, en la que los homínidos son ya bípedos, pero tienen unas capacidades psíquicas o mentales que no van más allá de las que tienen en la actualidad los chimpancés. Pero hace 2 millones y medio de años aparece también en África una nueva forma de homínido, que es el primer representante del género Homo, el género al que pertenecemos nosotros. Esta es una forma todavía africana, pero que ha experimentado una expansión importante del cerebro y que además es capaz de fabricar utensilios y tiene unas estrategias de aprovechamiento de los recursos muy superiores a los homínidos anteriores. Pero esta fase de la evolución es todavía africana, no hay apenas restos de fósiles humanos de esta época. Sin embargo, en la Sierra de Atapuerca, en el yacimiento conocido como la Sima de los Huesos, se están excavando unos niveles que contienen restos de al menos 23, probablemente más, individuos que se han acumulado allí, que están muy completos y que empezamos ahora realmente a excavar y a obtener. De este modo se han encontrado este año estos huesos que presentamos, estos fósiles, estos dos cráneos muy completos, esta mandíbula, seleccionados entre más de un centenar de fósiles que son el producto de la campaña de este año. Hay huesos de las extremidades, de las cinturas, de la cadera, por ejemplo, de las manos y de los pies, y aquí hemos puesto solamente estos pocos. A continuación daré una cifra para que se den ustedes una idea del valor numérico, al menos. El valor científico es más difícil de explicar, pero el valor numérico que suponen estos hallazgos. En este momento, con lo que ya se ha recuperado hasta la fecha, el yacimiento de la Sima de los Huesos, de la Sierra de Atapuerca, dentro de la Cueva Mayor, representa más del 70% de los fósiles humanos que existen para este periodo, Pleistoceno medio, en todo el mundo. No existe un solo yacimiento en Europa que haya proporcionado 2 cráneos completos. Y en este yacimiento estamos, como quien dice, empezando a excavar los niveles realmente fértiles de restos humanos. Terminaré diciendo, y cedo la palabra a mi compañero Eudald Carbonell, terminaré diciendo que se puede decir, sin ninguna exageración, que este yacimiento es en la actualidad el más importante del mundo para el conocimiento de la evolución humana
del género Homo, es decir, de la etapa posterior a la fase africana de los primeros homínidos. Desde hace 1 millón de años hasta aquí no existe un yacimiento que proporcione una información tan interesante y valiosa. Y con esto, la palabra sí al doctor Emilio de Castro, también paleontólogo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo a continuación les voy a dar algunos datos importantes acerca de la muestra de la población que se está excavando, que se está recuperando en la cima de los huesos de Cuadra-Mayor. Como ha mencionado mi compañero Juan Luis, el número de individuos hasta el año 1991 era de 20. Sin embargo, este año, aunque todavía quedan unas semanas, quizás unos meses, para poder estudiar, empezar a comprender la importancia de estos hallazgos, ya se puede decir que este número va a aumentar y probablemente de una manera muy significativa. ¿Esto qué significa? Pues significa que por primera vez en la historia de la paleoantropología se va a poder estudiar una muestra representativa de una población. El interés o la importancia del dimorfismo sexual, que ya se intuía en otros yacimientos del mundo, pero teniendo una población, una muestra como la que tenemos, por primera vez se va a poder estudiar ese dimorfismo, que en principio se había podido estudiar en los dientes, pero a raíz de estos descubrimientos se van a poder estudiar también a nivel de cráneo y a nivel del esqueleto postcraneal. Es interesante también que en esta muestra de la población tenemos representadas todas las edades de muerte, es decir, tenemos niños de 4 años, de 7 años, de 9 años. La mayor parte de la población murió aproximadamente entre los 12 y los 20 años, y también existen algunos individuos de más edad, de 20, 25 y quizás 40 años. Con lo cual es importante en el sentido de que por primera vez en la historia de la paleoantropología se van a poder hacer estudios de crecimiento y de desarrollo. Por último, también señalar que hay otras cosas que no se ha podido estudiar en otros yacimientos y que aquí se van a hacer por primera vez. Por ejemplo, estudios de, como he dicho, primero de paleodemografía. ¿Y qué ocurre con su tecnología y su adaptación social? A mí me toca la parte de explicar qué actividades llevaba a cabo estos homínidos en la Sierra de Atapuerca. Pues bien, sabemos poco de estos homínidos. Yo creo que a partir de ahora se sabrá más. Y si realmente hay un interés serio por parte de las instituciones en que esto tire hacia adelante, y supongo que aquí está encima de la mesa y su compromiso será un compromiso estable y en el futuro será muy productivo, esto se podrá saber. De todas formas, vamos a avanzar algunas de las cosas que ya sabemos. Estos homínidos que se instalaron en la sierra hace más de 700.000 años, los primeros, de los cuales desafortunadamente aún no tenemos restos como los que estáis viendo encima de la mesa, que son posteriores, vivían efectivamente de la caza, de la recolección y también del carroñerismo, o sea, aprovechaban los animales muertos en algunos de los casos y lo transformaban en material comestible. Conocían el fuego, efectivamente. Hemos encontrado trazas de fuego, hace 2 años ya lo dijimos en una rueda de prensa, en forma de cantos del río quemados, cenizas que indican que las actividades culinarias de utilización del fuego es presumible que ya estuviera al alcance de la mano de estos homínidos. Construían sus herramientas como las que podéis ver encima de la mesa, fantásticas, simétricas, bien configuradas, como este bifaz apuntado, tallado sobre un canto de cuarcita del río Arlanzón, o este hendedor hecho en sílex con un bisel profundo que servía para cortar la carne, romper los huesos, etc., y que demuestra ya esta gran capacidad de estos homínidos para actuar sobre el medio. Y también este pequeño cuchillo, observen bien, el más antiguo que se conoce en España y que está tallado con una cuartita del río Arlanzón y que tiene... Yo quiero decirles, como miembro del Gobierno Regional de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, que esta institución está dispuesta a seguir apoyando y a perseverar. Les anuncio ya que no más tarde del próximo lunes, dentro de 48 horas, firmaremos el contrato para la elaboración del plan director del yacimiento. Plan director que permitirá a los científicos
actuar de una manera racional y de una manera preestablecida, de acuerdo con los criterios científicos que ellos mismos han obtenido a lo largo de sus campañas de excavación. La Junta de Castilla y León, pues, está dispuesta a apoyar hasta donde haga falta la tarea de investigación, de conservación y de divulgación de los hallazgos, sin perjuicio de que otras instituciones colaboren y presten su apoyo para llevar a cabo la financiación necesaria de todos los trabajos, de todas las instalaciones, de la infraestructura y de la logística de la excavación. Y ahora yo creo que todos cuantos estamos aquí a contestar aquellas preguntas, para opinar sobre aquellas sugerencias o aquellas dudas que la exposición de los científicos haya podido. Edad de esos cráneos, vamos a decirlo así. Díaz en la Sema de los Huesos sabe que este es un lugar muy visitado desde hace muchas décadas por gente de Burgos y por gente de las localidades más próximas. Es un lugar era, ya no lo es afortunadamente, un lugar de excursión tradicional durante generaciones. Y se conocía que esta sima, este relleno, pues contenía muchos restos de oso, y la gente iba allí en plan deportivo cortado, y también para recuperar, para extraer, para expoliar, quizás sin intención de hacer daño, pero para extraer colmillos de oso, y de este modo revolvieron y alteraron los niveles más superficiales del yacimiento. Eso quiere decir que durante todos estos años, desde el año 84 hasta el año 89 en realidad, las campañas han transcurrido en el trabajo de extracción del material alterado, en el que había mezcla de osos y de humanos junto con grandes bloques de piedra caliza, es decir, la evacuación de toneladas de sedimento y de bloques al exterior y en mochilas, por un recorrido muy accidentado con gateras y laminadores y la propia sima, por supuesto, y grandes desniveles, hasta el exterior del trabajo. En fin, si se podía verificar, ya encontramos algunos restos, y este año ha sido cuando, desde el día 7 de julio, empezamos a ver aparecer la región esta supraorbitaria de este individuo. Entonces continuamos con la excavación de todos estos días, una excavación realmente muy trabajosa. Excavar este fósil nos ha llevado desde el 7 de julio hasta hace 2 días y por fin extraerlo. Y este otro resto humano se encontraba desarticulado. Este individuo los dos son adultos, pero este tiene una edad un poco más avanzada. Este es un adulto muy joven. Es un adulto muy joven, las suturas craneales están abiertas, con lo cual estaba desarticulado el cráneo, de forma que se ha encontrado en varias piezas que se han ido reconstruyendo en el laboratorio. O sea que durante toda la campaña excavar un cuadro poco mayor que esta mesa, donde descansan los fósiles, y la profundidad pues algo más del doble que lo que puede tener este soporte. ¿Me puede dar unas características del cráneo a los individuos que pertenecían? Acerca de su, bueno, estoy hablando mucho yo, pero acerca de estos dos individuos, si se fija bien, este individuo tiene una región supraorbitaria, que se conoce como un toro supraorbitario, muy desarrollado, y cuando lo vimos pensamos que era un individuo masculino, porque tiene una gran robustez de estas superestructuras del cráneo. Y además ya observamos que las paredes del cráneo eran muy gruesas y era muy robusto, pensábamos que era un individuo masculino. Y además sabíamos que era joven y que estaba desarticulado. Bueno, pues cuando localizamos este otro cráneo y lo fuimos extrayendo, nos dimos cuenta de que este era mucho mayor, hasta el punto de que por razones de talla exclusivamente ahora pensamos que este individuo es femenino y este es masculino, solo porque este es mucho más grande. En realidad, el peso, la masa cerebral de este individuo es muy elevada para su época y tiene una capacidad superior, no lo hemos calculado aún, es complicado estimar el volumen del cerebro de un fósil de estos, pero se puede hacer, nos llevará algún tiempo y lo haremos, pero así a ojo, y comparando con otros fósiles, si no nos equivocamos mucho. La capacidad craneal de este individuo pues puede estar por encima de la media de las poblaciones humanas actuales, de la nuestra. Esto no tiene tanta importancia como parece en realidad. Los neandertales, que son los fósiles que en el tiempo suceden a estas poblaciones del Pleistoceno medio, tenían masas cerebrales en promedio superiores a las nuestras. O sea, no hay una relación tan directa entre el peso del cerebro y la inteligencia.
y podría dar mucho más tiempo, pero quizá merezca la pena que José María Bermúdez de Castro les hable sobre algunas características que él investiga en la dentición, que se relacionan con la dieta y con el uso de los dientes y con la lateralidad, unos aspectos muy interesantes, ¿me parece a mí? El uso de la mano derecha o de una de las manos por esos homínidos. Nosotros entendemos que es la mano derecha y ya digo que ha sido la primera vez que se ha podido hacer un estudio de este tipo, precisamente estudiando unas estrías que aparecen en las caras anteriores de los incisivos. Bien, otras cosas que se pueden estudiar, aparte, pues también mencionaba el crecimiento y desarrollo de estos fósiles. Que poder estudiar una población de estas características con tantos individuos, ya digo que es una oportunidad única y que en cuanto al desarrollo, pues hay individuos de todas las edades. Esto permite establecer patrones de crecimiento en todos los huesos del esqueleto. En cuanto a los dientes, otra característica muy interesante es el tamaño muy pequeño de los dientes, que si se hubieran encontrado aislados los molares y los premolares de esos individuos, quizás habríamos dicho que se trataba de individuos modernos. Esta es una característica muy particular y única de estos fósiles que está permitiendo contrastar, echando por tierra varias teorías acerca de la reducción dentaria en los homínidos. Bueno, yo creo que tampoco quería hablar demasiado a este respecto. Quizás a lo mejor alguna pregunta acerca de, no sé, las costumbres o el modo de vida de estos pobladores que pudiera contestar mi compañero Eudald Carbonell. Bueno, vamos a ver. Estos fósiles los hemos extraído del sedimento hace muy poco tiempo. Es decir, yo los he visto, este individuo, por ejemplo, lo he visto completo hoy, esta mañana, poco antes que ustedes, que es cuando lo hemos reconstruido, porque ya he dicho que estaba desarticulado. Este otro lo hemos limpiado entre ayer por la noche hasta la última hora y esta mañana. Quiero decir que todavía no hemos tenido oportunidad de estudiarlo nosotros. No solo eso, sino que ya he dicho antes que en este yacimiento se han recuperado centenares de fósiles humanos. Solamente en esta campaña más de 100. Entonces nos queda un trabajo de muchos meses de laboratorio de intentar casar unas piezas con otras. O sea que no descartamos que a estos restos que se presentan aquí se les pueda asociar otros restos del esqueleto. Por ejemplo, tenemos fósiles de la región del esqueleto de la cara que podrían pertenecer a estos individuos. Lo que pasa es que los tenemos que en el laboratorio que intentar asociar y relacionar. O sea que nos queda mucho trabajo tanto a la hora de valorar estos hallazgos como a la hora de asociarlos con el resto de la muestra y demás. De manera que sí es posible que esta mandíbula pertenezca a algunos de los restos craneales que ya hemos recuperado en anteriores campañas o en esta. De todas formas, hay que tener presente que estamos confeccionando un puzzle con todas las regiones de rompecabezas, mejor, más adecuado, con todas las piezas del esqueleto, porque una cosa que es interesante aquí, aprovecho para comentarla, es que en la cima de los huesos se encuentra representada la totalidad del esqueleto humano. Esto es muy importante porque quiere decir que en esa cima se acumularon cadáveres. La diferencia fundamental con otros yacimientos de la misma época reside en que en otros yacimientos aparecen fragmentos de huesos humanos que han sido aportados ahí por carnívoros o de forma accidental, mientras que aquí se acumularon cadáveres, por lo tanto esqueletos completos. Entonces los vamos excavando, los vamos recuperando y estamos jugando con un puzzle que tiene todas las piezas del esqueleto, que son muchas, multiplicadas, todos los dedos de las manos, de los pies, de los huesos de los miembros, de la cadera, etcétera, encima rotas para multiplicar el número de piezas y multiplicadas por el número de individuos, que son más de 23 como hemos comentado. O sea que es un puzzle gigantesco que vamos poco a poco recomponiendo. Entonces, perdón, que las zonas que están estudiando ahora, las cartas que están realizando sobre algún cementerio. No, sobre técnicamente, cementerio parece que implica enterramiento, es decir, fosas, cavar fosas y enterrar allí a los individuos. Aquí no ha habido enterramiento. Aquí lo que se ha producido es una acumulación de cadáveres. Esa acumulación de cadáveres pudiera ser por causas naturales. Esa acumulación de cadáveres no la han producido los carnívoros, eso lo sabemos seguro. Porque en ese lugar no hay restos de presas, ni de herbívoros, ni los huesos están mordidos, como ustedes pueden ver, ni han sido atacados por los carnívoros. Tampoco es un lugar donde habitaran los seres humanos, porque no hay restos de sus actividades, no hay industria, ni piezas talladas, tampoco hay herbívoros cazados por ellos. O sea que esta acumulación de cadáveres humanos, de muchos cadáveres humanos, puede obedecer a dos causas.
puede haber el agente acumulador, podrían ser otros seres humanos que acumulasen estos cadáveres allí, o quizá un evento catastrófico natural. Entonces tenemos que excavar e investigar mucho más para poder discernir entre estas dos alternativas, que son las dos únicas que nos quedan ahora: evento catastrófico o acumulación intencional. Lo que sí que es cierto es que andando el tiempo, y una vez que se hayan encajado las piezas de ese puzzle, dando el tiempo, y me supongo mucho tiempo, podríamos tener casi el retrato robot perfecto del hombre de aquella época, ¿no? O de lo mínimo de aquella época. Bueno, ese yo creo que ya lo tenemos. Lo que estamos estudiando ahora es la variabilidad de ese retrato. Hemos confeccionado ya, hacemos la morfología de todo el esqueleto. O en concreto del hombre de Atapuerca, del hombre que Sí, acabó sí. terminando en la cima de los cosmos. Esa morfología la conocemos ya. Lo que nos falta ahora es ver la variabilidad que presenta esa morfología. Este es el concepto. Conocemos a grandes rasgos cómo era, pero no eran todos iguales porque las poblaciones biológicas presentan variabilidad. Y esto es muy importante en realidad. Es uno de los aspectos más interesantes de la biología. Entonces, lo que estamos investigando ahora es ahora que ya tenemos cráneos completos, que ya sabemos cómo eran individuos de diferentes edades, podemos seguir su desarrollo físico, podemos ver sus actividades y otros muchos aspectos. Pero no quisiera terminar esta intervención mía, que ya es muy extensa, sin decir que tenemos excavaciones en la cima de los huesos para muchos años. Es decir, es tan rica esa acumulación, es tan impresionante, que realmente lo que hemos hecho hasta ahora es probablemente excavar una parte pequeña de ese yacimiento. Es tan grande el patrimonio que se conserva ahí, que habrá muchas más campañas, espero, fructíferas como esta. A unos mejores y otros peores, pero en todo caso aumentará en progresión geométrica, aumentarán los resultados conforme se vaya profundizando más en la idea de cosas mucho que se basa. Además, el efecto multiplicador que se deriva del hecho de que cada resto nuevo que aparece es asociado con otros, o sirve de puente para asociar dos restos, dos fragmentos, con lo cual se van cada vez obteniendo restos más completos. Estos nuevos descubrimientos parecen aumentar una vez más y aún más en la necesidad urgente de toda la Atapuerca de la sanidad de consejero de cultura precisada para cuándo se plan de historia que va a consistir. Está determinado ya quiénes van a constituir el equipo que va a trabajar en el plan director. En primer lugar, los tres científicos que les han hablado a ustedes: Eudal Carbonell, Juan Luis Arzuaga y José María Bermúdez de Castro. Y además, Ana Isabel Ortega, arqueóloga y espeleóloga, y Félix Adrián, arquitecto, con colaboradores expertos en medio ambiente. Entonces, ellos son quienes mejor pueden contestar a esa interrogante suya. Yo les puedo decir que el contrato para la elaboración de este plan director se va a firmar el lunes, y ellos son quienes pueden decir qué tiempo previsible les va a ocupar la elaboración de este plan director y en qué pueden consistir sus grandes líneas. No se sabe. Es imposible saber eso de antemano, pero desde luego Atapuerca. Hay toda una serie de puntos que están aquí y poderlos meter dentro de nuestra estrategia y que voy a resumir. En primer lugar estará toda la cuestión de la infraestructura. Es obvio y evidente que tendrá que llevarse agua, luz, electricidad, en fin, descubiertos y cuevas que tendrán que prospectarse para entrar dentro de este macroproyecto de investigación de la sierra. Es obvio que lo más importante para nosotros de entrada es verlo. Esto quiere decir generar edificios con publicaciones internacionales sobre el tema, que toque todos los aspectos, con una biblioteca por lo tanto especializada incluso sobre la sierra y sobre diversos temas que estamos abordando, con laboratorios y almacenes para que se pueda unificar a la larga este registro que ahora se está estudiando de forma fraccionada y que después se entrega al Museo de Burgos, y en consecuencia pues de generar toda una infraestructura que será la que avalará
el que estos materiales sean divulgados a través de exposiciones en un museo monográfico que esté dentro del ámbito de lo que son los pueblos de la Sierra de Atapuerca y permita pues que el gran público pueda acceder fácilmente a estos yacimientos, a esta especie de ecoarqueológico paleontológico museo que queremos convertir la Sierra de Atapuerca. Esto es un esbozo de las líneas generales maestras que nosotros empezaremos, como ya nos ha pedido la propia Junta de Castilla y León, a desarrollar rápidamente. El lunes tendremos una reunión y nosotros pondremos toda la carne en el asador, al menos a nuestro nivel, para que esto funcione lo más rápidamente posible. Hogares donde ellos podían cocinar los alimentos que cazaban, etc. Y en Gran Dolina encontramos también restos de estas actividades, ya un poco más estructuradas, etc. Y en cambio, lo que no encontramos allí son los restos de estos homínidos. Si bien en la trinchera de ferrocarril se encontró en el año 1976 una mandíbula humana. Por lo cual, la Sierra de Atapuerca funciona como un conjunto abierto de ocupaciones donde hay una serie de interacciones con los animales y con el medio, y que los diferentes registros han acumulado el tipo de actividades que se desarrollaban en cada lugar concreto. Es por eso que la actividad que nosotros desconocemos se realizaba en la cima de los huesos no tiene asociado el agua. Si estos grupos humanos ocupaban excepcionalmente las cuevas y normalmente eran las orillas de los ríos, ¿cómo es posible hacer sociología de estos grupos, entre comillas, extrapolar datos para después decir que vivían de una manera que se alimentaban de eso? No me toca a mí contestarlas todas, pero bueno. Bien, sí, lo que has dicho en realidad es una gran verdad. Por lo que se sabe, en el Pleistoceno las ocupaciones se realizan básicamente al aire libre. O sea, tenemos miles y miles y miles de ocupaciones al aire libre. Lo que ocurre es que, como todos muy bien sabemos, al aire libre la capacidad de conservar registros arqueológicos que sean orgánicos es muy pequeña. O sea, todo lo que son huesos de animales cazados, todo lo que pueden ser maderas, etcétera, etcétera, suele desaparecer por los cambios climáticos, porque los suelos son ácidos, porque hay gran movimientos fluviales, lacustres, etcétera. En cambio, en unas aristas prácticamente rectas y que está hecho mayoritariamente con una asta de ciervo o con una madera está golpeado, lo encontramos ya en yacimientos de África en 600.000 años, aquí en 200.000 años. Pero lo que es más importante es se habla de un protagonismo indiscutible que se ha puesto el científico y que viene desarrollándose pues a lograr todos los éxitos a plena rendimiento, a plena nutrición. Se habla indiscutiblemente también del protagonismo político, del plano rector, etc. ¿Hay alguna previsión sobre un posible protagonismo de gentes inquietas, de la puerta de ideas, que queremos, ¿verdad?, tener pues una palabra que decir, una cosa que hacer, una tarea que emprender? Y claro, no basta con las ilusiones o con los proyectos, sino también con algún tipo de ayuda. ¿Hay algo previsto en esto? Bueno, todo el que quiera colaborar y todo el que quiera aportar actividades, iniciativas, trabajo, ilusiones, porque además todo este complejo de acciones que nos esperan, porque lo que se ha hecho hasta ahora es, por lo menos en el tiempo y en los recursos empleados, poco en relación con lo que el futuro nos va a deparar, todo eso será bienvenido. Y ninguna de esas cosas vive sin la ilusión y sin la voluntad y el cariño y el amor que el pueblo y los pueblos que rodean los yacimientos de Atapuerca pongan en el empeño. Sin eso sería todo inútil, hasta el trabajo de los científicos, me atrevo a asegurar. Yo quiero repetir una pregunta que hice el otro día en Atapuerca a los ilustres profesores que nos ilustraron en el ayuntamiento. Una pregunta indudablemente política, pero es que los políticos que están aquí son de mayor peso. Entonces, aquí ya la siguiente. Si tiene en cuenta el CARS, las cuevas que supongo que podrían ser visitables y que son de una entidad importante, se encuentra nada más y nada menos que el Camino de Santiago, que atraviesa la Sierra de Atapuerca. Se encuentra todos los monumentos megalíticos en Atapuerca.
se encuentra un yacimiento romano en Atapuerca, se encuentra incluso la batalla medieval en Atapuerca. Todo ello a 15 kilómetros de una capital de provincia de la importancia de Burgos. ¿No cree el señor delegado de Cultura que sería suficiente como para crear una reserva natural protegida de alto interés y que al final va a devenir incuestionablemente en algo que va a ser patrimonio de la humanidad? No cabe la menor duda. Cuando hay una serie de yacimientos de la importancia de Atapuerca, caben todas las ideas. Hemos hablado de la puesta en valor y de la exhibición al público de los hallazgos, pero es que se pueden hacer todavía más cosas. Se puede hacer un parque arqueológico, se puede hacer un arqueódromo. Todas las ideas caben. El único problema es, como dicen los franceses, el problema de la elección. El problema de la elección. Y otro que es el problema de la limitación de medios, de la limitación presupuestaria. Pero dentro de esos límites se puede hacer todo eso y se debe hacer en la medida en que se pueda. Pero atraer a nuestros visitantes a la Sierra de Atapuerca debe de ser un objetivo más en todo lo que nosotros estamos dispuestos a apoyar en estos yacimientos. Si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por su asistencia. Procede de fabricar unos utensilios en una